Queridos amigos de Ama Fuerte, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a esta octava edición, esta octava entrega de este curso de moral sexual que estamos dictando. El día de hoy me gustaría hablar con ustedes acerca de la castidad. Bien, para hablar de la castidad vamos a tocar 5 puntos. Es un tema bastante extenso, da mucho para hablar. Vamos a tratar de centrarnos solamente en lo esencial para que podamos tener una idea general de lo que implica la castidad. En primer lugar, vamos a hablar de la diferencia entre celibato, virginidad y castidad. En segundo lugar, vamos a plantear cómo la castidad, en cuanto a virtud, es un medio entre dos extremos, cuáles son los vicios extremos de la castidad. Vamos a, en tercer lugar, plantear una idea equivocada que hay sobre la castidad, a ver si es que esta es ordenación o represión. Finalmente, finalmente, en cuarto lugar, vamos a hablar de lo que implica un hábito y su diferencia respecto a una situación de mero acostumbramiento. Y en quinto lugar vamos a hablar de lo que implica la castidad como virtud, propiamente, como hábito bueno. Bien, para empezar entonces, vamos a la distinción entre celibato, virginidad y castidad, que claramente no son lo mismo. ¿Qué es la virginidad? La virginidad es la condición que tiene una persona que nunca ha hecho el don de su persona a otra en una relación sexual. Evidentemente, definida así, la virginidad no es algo que se identifica con lo físico, porque hacer el don de su persona a otra, que se expresa precisamente a través de una relación sexual, implica un acto libre. Es decir, por ejemplo, alguien que como consecuencia de la práctica de algún deporte deja de ser físicamente virgen no pierde realmente la virginidad, porque esa pérdida de esa condición estrictamente física no ha sido consecuencia de la donación de su persona libremente a otra, ¿sí? De igual forma, también una persona que ha sido violentada sexualmente no deja de ser virgen. ¿Por qué? Porque la virginidad no es una cuestión física, es una cuestión sobre todo interior. Es la condición de aquella persona, como decíamos, que nunca ha hecho donación de su persona a otra, ¿sí? En ese sentido, no es algo físico, como decíamos, y es posible, sí, una segunda virginidad, viviendo o tratando de vivir la castidad, teniendo en cuenta, en primer lugar, que claro, uno no puede volver a ser virgen en estricto porque la donación o la primera vez que uno se entrega a otra persona pasa solamente una vez. Sin embargo, uno puede sí tratar de vivir una segunda virginidad, pero no pasa solamente por el hecho de vivir la castidad, de comprometerse a no tener relaciones sexuales, sino uno tiene que entrar en contacto con su profundo valor como persona, descubrirse profundamente valioso y descubrir también que uno no está dispuesto a hacerle el don de eso tan valioso que uno es a cualquier persona, sino esperar realmente a que llegue la persona indicada. Pero esa segunda virginidad precisamente supone un profundo contacto, un contacto íntimo con mi propio valor, de forma tal que eso que valgo no estoy dispuesto a entregarlo a cualquier persona. Bien, hasta aquí la virginidad. Segundo lugar, celibato. Celibato es la condición de aquella persona que ha hecho el compromiso de no tener relaciones sexuales en adelante. Se puede hacer, por ejemplo, como los sacerdotes por un motivo religioso, y eso no necesariamente se identifica con la virginidad, es decir, alguien que no es virgen puede hacer un compromiso de celibato, por ejemplo, como también alguien que es virgen puede hacerlo, ¿no? Finalmente, la castidad implica vivir la sexualidad según la propia condición, ordenando las fuerzas de la sexualidad hacia el amor. Y esto se va a verificar obviamente dependiendo de la condición propia de cada persona. Por ejemplo, para un religioso, para un consagrado, en mi caso, por ejemplo, alguien que ha hecho una promesa de celibato, esa vivencia de la castidad pasará por no tener relaciones sexuales, por ejemplo, pero también por no vincularse emocionalmente con alguna persona, ¿no? Todo eso es parte de la castidad, no se reduce solamente al encuentro sexual. Para una pareja de esposos, precisamente la vivencia de la castidad implicará tener relaciones sexuales, obviamente en el marco del amor. Y para una pareja de novios, por ejemplo, implicará precisamente, sí, abstenerse de relaciones sexuales hasta el matrimonio, pero también realizar una serie de actos que incluso desde lo físico puedan expresar el amor que ellos ya se tienen sin llegar necesariamente a las relaciones sexuales. En todos los casos se trata de ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor, pero siempre según la propia condición de cada uno. Bien, esto en cuanto a la diferencia entre celibato, virginidad y castidad. En segundo lugar, vamos a hablar de la castidad y empezar ya a hablar de ella como virtud, y toda virtud moral siempre implica
ser un punto medio entre dos extremos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la justicia implica una situación de equilibrio. Uno puede ser injusto cuando le da a cada uno o le da a alguna persona menos de lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque la justicia precisamente implica dar a cada quien exactamente lo que le corresponde. Pero uno puede ser injusto también dándole a una persona más de lo que le corresponde. Es decir, la justicia en cuanto a virtud moral implica un equilibrio. Y así como la justicia, todas las virtudes, incluida la castidad, implica un punto medio entre dos extremos. Uno puede ser injusto por exceso, al darle más a otra persona de lo que le corresponde, o por defecto, dándole menos de lo que le corresponde. Y así entonces, así como en la justicia, también la castidad tiene un vicio por exceso y un vicio por defecto, a su vez. ¿Cuál es el vicio por defecto de la castidad? La insensibilidad, aquella que considera que todo placer es malo por sí mismo. Es un extremo, obviamente, que nos aleja de la castidad. Pero en el otro extremo tenemos precisamente el hedonismo, que implica que el placer y solamente el placer es bueno, de forma tal que todo lo que es placentero es bueno por el solo hecho de serlo, por el solo hecho de ser como de proporcionarme placer, como decíamos. Vicio entonces, por defecto, la insensibilidad, todo placer es malo, la carne es mala, etc. Vicio por exceso, el placer es bueno siempre y todo lo que vale solamente vale en cuanto me proporciona placer. La castidad, en cambio, se sitúa en un punto medio entre ambos extremos. Cada uno de estos extremos reconoce algo bueno, pero lo exagera. Y precisamente lo que hace la castidad es llevarlas a un punto medio. Precisamente la insensibilidad lo que hace es reconocer que no todo en la vida es placer, pero claro, lo exagera tanto que rechaza todo placer. Por otro lado, el hedonismo reconoce que el placer es algo bueno, sí, pero lo exagera tanto de forma tal que considera que las cosas solamente valen en cuanto me proporcionan placer. ¿Qué es el punto medio entonces en este sentido de la castidad? Reconocer que el placer es bueno, sí, pero siempre y cuando me ordene al amor. Toma del hedonismo el hecho de que el placer es bueno y toma también de la insensibilidad el hecho de que no todo en el mundo es placer y entonces encuentra un punto medio entre ambos extremos, de que la castidad supone precisamente una situación de equilibrio. Ni rechazo absoluto de todo lo de la sexualidad, ni exaltación de todo lo de la sexualidad al punto de considerar que es lo único que vale, es lo único que realmente importa. ¿Sí? Cuando hablamos de castidad, entonces, en cuanto a virtud, nos hablamos o nos encontramos frente a un punto medio entre dos extremos, como veníamos diciendo. Bien, hasta aquí espero que vayamos bien. En tercer lugar, vamos a hablar de la castidad, si es que ésta implica o no una situación de represión. Y para entender un poco mejor la castidad, porque claro, muchas veces se le entiende como algo represivo, como algo que genera frustración, y muchas veces se la termina entendiendo mal, y por eso uno llega a esas conclusiones, y por eso, claro, si uno se experimenta una suerte de represión, si uno experimenta que uno no es libre, entonces, ¿yo para qué quiero eso? Si es que eso no me deja ser yo mismo. De hecho, ¿cómo decirlo? La idea que se tiene de la castidad, por ejemplo, no sé, en el cine, no ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del cinturón de castidad, es una ropa interior de metal con un candado. Claro, o sea, ¿quién quiere una ropa interior con un candado? Es una idea equivocada precisamente la castidad, porque precisamente implica una idea represiva que, bien entendida la castidad, uno se da cuenta que no es así, en realidad, la castidad. Bien, para un poco entender mejor esta situación, podemos equiparar esto de la castidad, la ordenación hacia el amor, etcétera, como una manguera que bota agua y el agua vendría a ser todo el deseo sexual, las fuerzas de la sexualidad, etcétera. El tema es que esa manguera está rota, de forma tal que la boquilla que tiene hace que el agua está rota de una forma tal que el agua sale en todas direcciones. Bueno, eso es el ser humano sin la castidad. ¿Qué sería una actitud represiva? Sería ponerle un tapón directamente a la manguera. El problema es que el agua sigue fluyendo con toda su fuerza y lo que pasa con la manguera es que empieza a hincharse, hincharse, hincharse y en algún momento explota. Y eso es lo que pasa muchas veces con una vivencia represiva de la castidad. Yo aguanto, aguanto, aguanto y de pronto reviento y me voy completamente al otro extremo.
Y después llego al otro extremo y digo, pucha, en realidad esto no está tan bueno, vuelvo, pero vuelvo a un extremo represivo. Entonces de nuevo vuelvo a aguantar, vuelvo a aguantar, vuelvo a aguantar y de pronto reviento. Y caigo entonces en una suerte de moral del péndulo. Reprimo, exploto. Reprimo, exploto. Y en algún momento puedo llegar a un cierto equilibrio en el cual, bueno, vivo una represión más o menos controlada y de vez en cuando me doy una escapada y luego sigo con mi vida. Bueno, eso no es el ideal de la castidad. ¿Qué sería la castidad? Sería una especie de boquilla nueva que se le pone a la manguera, de forma tal que la manguera ya no tira agua en todas direcciones, sino tira agua en una sola dirección. ¿Cuál es esa dirección? El amor. Hace que todas las fuerzas del mundo de la sexualidad se canalicen hacia el amor. El agua sigue fluyendo con toda su fuerza. La castidad no le quita fuerza a la sexualidad, sino que ahora con esa boquilla, claro, ya no se moja todo lo que está alrededor, que implica obviamente que el agua no llegue muy lejos, sino que ahora ya no se moja lo que está alrededor, sino que el agua sale con toda su fuerza, pero canalizada en una sola dirección. ¿Cuál es esa dirección? El amor. La castidad entonces, esto es muy importante tener en cuenta, no es un no, es un sí. Y si es que hay nos en la vivencia de la castidad, estos nos tienen que ser siempre la expresión de un sí más grande. No debe vivirse la castidad de una forma represiva, sino como una ayuda que me ayuda precisamente a vivir bien el amor. Entonces si digo, no voy a tener relaciones sexuales, ¿por qué? Porque prefiero amarte, por ejemplo, y no usarte. No voy a ver pornografía, ¿por qué? Porque prefiero mirar a las otras personas con ojos de amor y no con ojos de uso. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. El no tiene sentido en el marco de la castidad por el sí, que siempre tiene que ser más grande. Por eso, para vivir realmente la castidad y no vivirla como una situación de frustración, uno tiene que ser plenamente consciente de qué es aquello a lo que le está diciendo que sí y valorar inmensamente eso a lo cual uno le dice que sí. Porque precisamente es algo tan bueno, tan grande, tan bello, que yo estoy dispuesto a renunciar a otras cosas precisamente por eso. Pero claro, si no soy consciente de qué es aquello que estoy ganando como consecuencia de estas renuncias, entonces van a ser renuncias que me van a llevar inevitablemente a una situación de frustración. Bien. Bueno, cuarto punto entonces, y vamos avanzando con esto, la diferencia entre un hábito y el mero acostumbramiento. Todos los hábitos se adquieren mediante la repetición de actos. El hábito del estudio, ¿cómo se adquiere? Bueno, estudiando y sosteniendo ese acto en el tiempo. Lo interesante es que los hábitos pueden ser buenos o malos. Las virtudes, precisamente son los hábitos buenos, una definición técnica es hábito operativo bueno, y los vicios son precisamente hábitos malos. En la medida que los hábitos me perfeccionan, tienen el nombre de virtudes. En la medida que los hábitos me restan perfección, no me hacen ser mejor persona, se denominan vicios. Pero ambos son hábitos y ambos se adquieren de la misma manera. Lo interesante es que los hábitos, tanto las virtudes como los vicios, los buenos y los malos, no se adquieren mediante un conocimiento, se adquieren precisamente actuando. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, bueno, quiero vivir la castidad. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a ver videos sobre la castidad, voy a seguir el curso de Ama Fuerte sobre la castidad, voy a leer temas sobre la castidad y en realidad eso no te ayuda a adquirir la virtud de la castidad si te quedas solamente en la parte intelectual, por decirlo así. ¿Cómo se adquiere una virtud moral como la castidad, como la justicia, como el estudio, por ejemplo? Se adquiere llevándola a cabo, se adquiere ejercitándola. Yo puedo leer muchos libros sobre la justicia, pero si es que no tomo decisiones que me ayudan precisamente o que se ordenan a darle a cada uno lo que le corresponde, entonces no voy a ser justo, por más que me haya leído una biblioteca inmensa sobre la justicia. Por otro lado, puedo no haber leído nunca un solo libro sobre la justicia, pero manejarme en toda mi vida siempre dándole a cada uno lo que le corresponde. Entonces, a pesar de no tener el conocimiento teórico de lo que implica ser justo, yo soy realmente justo. Obviamente, el estudiar me ayuda, pero el estudiar solo no basta para adquirir una virtud. Tengo que ponerla en práctica. ¿Cómo adquiero la virtud del estudio? Estudiando. ¿Cómo adquiero la virtud de la justicia? Siendo justo con otras personas. ¿Y cómo adquiero la virtud de la castidad? Ordenando las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor en todos los ámbitos de mi vida.
¿sí? Esto es muy importante. Todos los hábitos entonces, y la virtud precisamente es un hábito, se adquiere mediante la repetición de actos. Miren en la forma inversa. Uno no adquiere el vicio de fumar viendo cómo otros fuman o leyendo acerca de los efectos nocivos o adictivos, mejor dicho, del cigarro. Uno adquiere el vicio de fumar fumando, igual con el alcohol, igual con las drogas, etcétera. Por leer acerca de las drogas uno no se vuelve drogadicto, uno se vuelve drogadicto cuando empieza a consumirlas. Bueno, lo mismo pasa con la castidad. Si leo sobre la castidad, si veo videos sobre la castidad, si hago cursos sobre la castidad, puedo saber mucho sobre la castidad, pero no ser casto, porque no lo estoy viviendo. Esto es muy importante. No quiero plantear una distinción entre estudio y vida, ¿no? Hay que estudiar, hay que formarse, obviamente, pero la formación intelectual no alcanza para adquirir una virtud moral. Para adquirir una virtud moral como la castidad, es decir, virtudes que se adquieren realizando actos, hay que precisamente poner estas cosas que yo leo, estas cosas que aprendo, estas cosas que sé en práctica. Hay que ponerlas en práctica. Bien, al respecto es muy importante tener en cuenta que no toda repetición de actos me hace adquirir una determinada virtud, sino que para que se adquiera la virtud yo necesariamente tengo que saber por qué lo hago y querer hacerlo. Es decir, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante saber por qué? Pongo un ejemplo. Alguien está con una enamorada, una novia que le gusta ir a misa todos los domingos, él no es creyente y él va con ella, mientras están juntos, va con ella todos los domingos a misa, ¿sí? Están juntos por 6 meses, él durante 6 meses, todos los domingos, religiosamente la acompaña, pero en realidad él no está físicamente en la misa, es decir, no sabe por qué va a misa, no entiende lo que pasa ahí, ella nunca le explicó o él nunca quiso directamente entender. Se acostumbra a estar en la misa, se acostumbra tal vez a, no sé, mirar la arquitectura de la iglesia, pensar si es que este foco no estaría mejor puesto en otro lado, ver cómo están construidas las bancas, levantando, se entretiene levantando y bajando el reclinatorio, o piensa en alguna otra cosa que tiene que hacer. Realmente no sabe por qué está ahí él, no sabe qué es lo que pasa. Entonces, claro, terminan la relación después de 6 meses y por más que él estuvo yendo 6 meses con ella a misa, al día siguiente él no va a extrañar la misa en absoluto. ¿Por qué? Porque él nunca supo por qué estaba yendo ahí, de forma tal que simplemente se acostumbró a hacerlo, pero él nunca quiso realmente ir y él nunca entendió por qué, el porqué de llevar a cabo esta determinada acción. Esto es muy importante entonces, ¿por qué? Porque la castidad, llevado esto al plano de la castidad, implica unas ciertas renuncias, ¿sí? Y para yo adquirir la virtud de la castidad no basta saber, no basta simplemente hacerlo, sino que yo tengo que saber por qué estoy haciendo esto, por qué esto que hago está mal, qué es lo que le da sentido a esta renuncia que hago, qué es lo que le da sentido a esta acción que estoy realizando. Si no, me va a llevar a la frustración y si no, voy a simplemente abandonar este acto apenas pueda, como le pasaba a esta persona que iba a misa y no sabía por qué iba a misa y lo hacía solamente por acompañar a su enamorada, a su novia, de forma tal que cuando terminaron de estar, simplemente dejó de ir y no le pesó en absoluto no ir más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se construye el hábito, eso lo vamos a ver a continuación, cuando uno deja de realizar el comportamiento que venía realizando, de alguna forma le pesa, le genera una cierta tensión ya la realización de ese acto. Por eso se dice que el acto se vuelve como una suerte de segunda naturaleza. Uno está tan habituado a actuar de una determinada manera que le sale solo, le sale natural y cuando deja de hacerlo uno se siente un poco raro. Bueno, eso hay que llegar con la castidad, a una naturalidad. Pero en cambio, si uno se acostumbra simplemente, entonces directamente deja de hacerlo y está. Es lo que pasa, es la diferencia. Por ejemplo, bueno, en las drogas entra un factor adicional, ¿no? Que es un factor biológico, pero no es que uno puede cortar las drogas y al día siguiente no pasa nada. Hay una tensión, sí, fisiológica que me mueve a seguir consumiendo, pero también hay una cuestión de vicio, ya no solo en el sentido físico, sino también en este sentido del que venimos hablando, que me genera una cierta tensión interior hacia la realización de ese comportamiento. No solo el cuerpo, sino también interiormente me siento movido a realizar esa acción porque ya la había internalizado, se me había hecho realmente un hábito, ¿sí? Bueno, para que eso nos pase también con la castidad, tenemos que nosotros saber por qué estamos haciendo estas cosas que hacemos, entender el porqué de la renuncia, entender por qué realizar este comportamiento o dejar de hacerlo me hace bien. Tengo que racionalizar el tema, tengo que entenderlo. Por más que no importa si uno lo puede explicar después a otros,
pero mis razones tienen que ser mías. Esto es muy importante, tengo que encontrar mis propias razones para vivir la castidad. Por ahí para otras personas estas razones no son tan importantes, no importa. A mí me bastan, a mí me dan tranquilidad, a mí me dan paz y eso es lo importante. Bien, lo segundo que decíamos es que no basta solamente saber por qué hago o dejo de hacer tal cosa, sino que es muy importante también querer hacerlo, ¿sí? El que estudia todos los días, por ejemplo, obligado, el día que dejan de obligarlo, porque tal vez su madre no está, listo, deja de hacerlo, no le pesa no estudiar. Por ejemplo, en el tipo que no ve pornografía porque a su celular se lo han robado y no tiene dónde ver, apenas se compra un nuevo celular va a volver a ver pornografía. El tipo que no tiene relaciones porque terminó con su enamorada, apenas esté con otra persona, si es que la otra persona no quiere vivir la castidad, seguramente van a volver a tener relaciones. ¿Por qué? Porque no se trata de no hacer algo porque no puedo hacerlo, sino porque no quiero hacerlo. Hay que querer hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Esa es la diferencia precisamente entre un hábito y el simple acostumbramiento. Yo puedo acostumbrarme a no ver pornografía porque no tengo celular, pero quiero hacerlo. De forma tal que cuando tengo de nuevo el celular, no me pesa abandonar ese acostumbramiento, porque no era un hábito, era un acostumbramiento solamente y vuelvo a ver pornografía. ¿Sí? Muy importante entonces diferencia entre hábito y acostumbramiento. Tengo que saber por qué hago las cosas y tengo que querer hacerlas para que se cree el hábito. Bien, finalmente decíamos que la virtud es un hábito bueno. Decíamos que un acto no construye el hábito. Obviamente el hábito para que se construya hay que sostenerlo en el tiempo. Si es que quiero, por ejemplo, adquirir el hábito del estudio, tengo que sentarme a estudiar todos los días. Lo interesante de esto es que los actos contrarios dan origen a hábitos contrarios y los hábitos contrarios entre ellos se restan. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo todos los días estudio durante un mes, por ejemplo, y mientras más estudio, más he instalado en mí el hábito, ¿sí? Pero un día, en vez de estudiar, me pongo a jugar Fortnite, ponte, toda la tarde. Ese acto que he realizado no ha destruido el hábito que yo ya me he formado. Pero si es que yo empiezo a jugar todos los días Fortnite en vez de estudiar, poco a poco se va instalando en mí el otro hábito de jugar Fortnite que se opone al hábito del estudio porque lo hago en el mismo momento, por ejemplo, y entonces, mientras un hábito va ganando más fuerza, el otro la va perdiendo. Eso pasa también con la castidad y el amor. La castidad es una actitud totalizante. Implica precisamente ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el amor y el opuesto precisamente es ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia el uso. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, yo puedo tratar de vivir la castidad con mi enamorada, con mi novia, pero si es que por otro lado yo veo pornografía, por un lado con mi novia estoy tratando de construir el hábito de la castidad y por otro lado en privado adquiero el hábito de uso, contrario precisamente a la castidad en este caso por el ámbito del hedonismo. Bueno, no voy a poder construir realmente el hábito de la castidad porque mientras más vaya tratando de crecer en este hábito, también estoy creciendo en el otro hábito que termina restándole fuerza al primero. ¿Sí? Esto es muy importante. Pero acá también tener en cuenta que un solo hábito, un solo acto no destruye el hábito. Estoy tratando de mantenerme como que libre de la pornografía y un día caigo, uy, pucha, caí un día, pero no he perdido el hábito de la castidad. ¿Por qué? Porque un acto no destruye el hábito, porque tampoco un acto basta para construirlo. Vengo estudiando, un día juego Fortnite en vez de estudiar, al día siguiente puedo seguir retomando el estudio casi como si nada. ¿Por qué? Porque un acto en contrario no va a destruir todo lo que he venido ya construyendo. Lo mismo pasa con la castidad. Nos esforzamos, por ejemplo, para no tener relaciones y un día, después de, no sé, 2 meses que venimos trabajando bien, pum, caemos con mi enamorada, con mi novia. Ese acto que hemos realizado no destruye el hábito de la castidad. Podemos seguir teniendo o trabajando ese hábito, no lo hemos perdido. Hay que buscar la confesión si uno es católico, si no lo es hay que hacer el compromiso de reafirmarse en el amor y seguir avanzando. El problema es que mucha gente cuando experimenta estas caídas piensa ya lo hice una vez, da igual entonces que lo haga de nuevo. Y ahí es donde se genera el problema, porque ahí es cuando uno empieza a sostener actos contrarios y ahí es cuando realmente puede empezar a debilitarse la virtud de la castidad. Bien, estamos terminando, simplemente la castidad, pero es muy importante en esto en cuanto a virtud, no es una mera repetición. Ponemos el ejemplo del estudio para que se entienda un poco de partida, pero la castidad en realidad no me lleva a realizar siempre las mismas acciones.
La castidad en realidad, vivir la castidad es como aprender un deporte, tocar un instrumento musical o navegar, por ejemplo, o conducir un auto o navegar en alta mar. El deportista virtuoso, el que tiene la virtud del deporte, Messi, por ejemplo, no es virtuoso precisamente porque siempre hace las mismas jugadas. El que toca un instrumento no es un guitarrista virtuoso, por ejemplo, porque siempre toca la misma canción. El marinero virtuoso o el conductor virtuoso no lo es porque siempre va por la misma ruta, sino porque sabe improvisar, sino porque sabe manejarse con libertad en la carretera del amor, en el caso de la castidad, por ejemplo. El marinero virtuoso sabe que hay tormentas que debe evitar, pero sabe que hay tormentas también que puede atravesar, porque él conoce cuál es su pericia y sabe que hay cosas que realmente él puede sortear con su barca. Esto es muy importante porque la castidad es un sí al amor, pero ese sí al amor adquiere distintas formas. Sí, esto es muy importante. Ya llevado, por ejemplo, a una relación de pareja, uno puede darle la mano a su novia, si un besito de un segundo, sí. Relaciones sexuales, no. ¿Y en el medio qué? Precisamente la castidad no es siempre renunciar a expresar físicamente el amor, sino aprender a encontrar un equilibrio en este ámbito, ¿no? Y este equilibrio uno precisamente lo puede encontrar en base a ciertos criterios. Algunos ya los hemos dado la vez pasada cuando hablábamos de toda la dimensión del cuerpo en materia de sexualidad. Lo dejamos simplemente para que los tengan en cuenta. En primer lugar, recordar que la entrega del cuerpo o la expresión física del amor siempre tiene que ir acompañada o expresar la entrega de la persona. Hay que ver cuánto nos entregamos realmente en nuestra relación y de esa forma buscar que la expresión física de nuestro afecto no exceda lo que venimos dándonos uno al otro como persona. Evidentemente, esta entrega del otro no va a ser total porque, en una relación sexual digo, porque antes del matrimonio la entrega de la persona no es total tampoco a la otra persona. Otro criterio a tener en cuenta también, la rectitud de intención con la cual hacemos ciertas acciones, porque por ahí yo puedo querer expresar mi afecto como puedo también querer algo más al momento de expresarlo. Eso es muy importante. También es muy importante tener en cuenta como otro criterio la propia tolerancia y la tolerancia de la otra persona y conversar sobre estas cosas. Cuando uno se encuentra más próximo, por ejemplo, a perder el control con la otra persona, de forma tal que la otra persona con este conocimiento no se aproveche de él, sino que realmente ayude a evitar situaciones complicadas para la otra persona, ¿sí? Pero bueno, son criterios simplemente a tener en cuenta. Lo importante de la castidad es que no es un no, es un sí, y por lo tanto no implica realizar siempre las mismas acciones, sino implica manejarse con libertad en el ámbito del amor. Uno siempre tiene que elegir el amor con rectitud de intención, buscando siempre lo mejor para la otra persona, pero es así como se construye el hábito de la castidad, eligiendo en todos los ámbitos el amor. Y de nuevo recordamos que la castidad es una actitud totalizante. Bueno, queridos amigos, espero que este video y este podcast les haya gustado. Y bueno, saben que pueden tener más contenidos como este entrando a amafuerte.com. Quédense cerca, quedan algunos videos nada más para terminar este curso. Nos vemos pronto. Chao.